Ok, voy a nuevamente presionar las teclas Shift y T para quitar esta pista de instrumento. Y además voy a presionar la tecla F3 para abrir la consola y quitar estos dos instrumentos de aquí. Recuerda siempre hacer esto a la hora de borrar definitivamente instrumentos que ya no uses, para así recuperar recursos de tu procesador y memoria. Voy a cerrar la consola, vamos al navegador y traigamos a nuestro amigo Mojito. Ok, Mojito básicamente es un sintetizador sustractivo monofónico básico, que como vimos con el Maitai en el video anterior, se puede usar para crear leads y bajos o también algunos tipos de efectos de sonido. Así que vamos a conocer cada una de sus partes. Esto no llevará mucho tiempo, realmente es muy fácil de usar. Así que básicamente tenemos 4 secciones principales. Primeramente un panel completo con controles de oscilador por aquí arriba a la izquierda. A la derecha vemos los controles de filtro y abajo a la izquierda la sección de amp. Luego tenemos un área más pequeña para trabajar con la configuración de portamento. Ahora bien, podemos elegir nuestros ajustes preestablecidos desde aquí arriba. Hay varios para elegir, pero en realidad voy a dejar el predeterminado o default. Ok, veamos la sección de osciladores. Primero tenemos un control de pitch por aquí. Voy a tocar teclas en mi controlador MIDI para probarlo. Es súper sencillo, con esto podrás controlar el tono del oscilador. Con el control de al lado podemos elegir la forma de onda que estamos buscando. Ahora mismo está configurado en sinusoide, pero podríamos mover este dial hasta llegar a una forma completamente cuadrada. Entonces, si lo probamos, podemos escuchar la diferencia. Y luego, cuando estemos en el modo cuadrado, podemos ajustar el ancho de la onda con este control llamado width. Entonces probemos. Ok, además de esto tenemos un control de LFO por aquí para que podamos aplicar modulación a cualquiera de los 3 parámetros que acabamos de ver, tanto al pitch, wave o width, utilizando sus respectivos diales de abajo. Con estos, esencialmente podemos controlar la amplitud y polaridad de nuestra modulación. Así que, digamos que nos gustaría controlar o modular el ancho de nuestra onda cuadrada. Para hacer eso, moveré esto a la derecha. Luego podemos elegir la velocidad de esta modulación, girando este control de aquí. ¿De acuerdo? Y aquí arriba podemos elegir si este control será en Hertz o si lo queremos sincronizado al tempo de nuestra canción, en función de la resolución que elijamos haciendo clic en la ventana de aquí, o simplemente usando el dial de abajo, como ya hemos visto. Ahora, finalmente, aquí tenemos un suboscilador. Y esto no hará otra cosa más que añadir algunas frecuencias bajas a nuestro sonido. Ahora, a la derecha tenemos un control típico de filtro. Podemos ajustar la resonancia, darle más drive. Luego tenemos este control llamado key o nota que funciona para filtrar un poco más de las frecuencias altas en función de la escala en que estemos. Además del velocity, que también controlará la cantidad de filtro que se aplica a nuestro oscilador. Luego podemos elegir si queremos que nuestro filtro cutoff responda ante este control llamado envelope o envolvente o al envolvente del amp. También podemos hacer que el filtro cutoff sea modulado por este control de LFO de aquí. Podemos controlar la velocidad. Y al igual que la sección del oscilador, podemos elegir si este LFO se sincronizará con el tempo de nuestra canción o si será en Hertz. Ahora, en la parte inferior tenemos algunos controles de efectos básicos, para por ejemplo ajustar la profundidad de nuestro sonido.
Ok, también podemos añadir color. Y luego tenemos Drive. Ok, entonces Mojito realmente para mi gusto es un sintetizador bastante básico, pero aún así puedes experimentar con él y obtener sonidos realmente geniales. Como ya lo mencioné, yo lo utilizaría para crear leads, bajos o efectos especiales de sonido. Ahora, si me he dejado algo en el tintero, házmelo saber en la caja de comentarios. Y si estás aprendiendo en este curso completo de Presonus Studio One, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal, que en el próximo capítulo veremos en acción al cuarto instrumento nativo de esta DAW llamado Presence. Hasta entonces.